Sesión de la Comisión de Educación, Parlamento Escolar Santo Domingo. Primera sesión ordinaria, 2021-2022. Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Buenas tardes, parlamentarios escolares. Siendo las 3:04 de la tarde, iniciamos la sesión ordinaria. Solicitamos a la secretaria Natalia Andrea González Lupaca pasar lista. Ok. Alarcón Guaita Gema Sunday. Buenas tardes. Arana López Adriana Salet. Presente, buenas tardes. Arnao Obregón Yadira Coni. Presente. Acuña Aguilera Gonzalo. Bellido Quequejana Renato Valentino. Contreras Laurente Daira Abdelén. Presente. Chiquinta Erika. Fernández Carvajal Aarón. Buenas tardes, presente. García Vázquez José Carlos. Guerra Ramírez Jacqueline. Huerta Segarra Lorena Gabriela. Janampa Pérez Milena Alessandra. Presente. Mesa Gutiérrez Sandra Ariana. Migón Elian. Presente. Ortiz Arabia Gracie. Osorio Condori Carlos Daniel. Pariapasa Guevara Víctor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pañura Agüero Alondra Belén. Presente, buenas tardes. Renato Mendivil Jonathan Gabriel. Presente, buenas tardes. Romani González Paola Fernanda. Sánchez Pardo Micaela Berenice. Presente, buenas tardes. Sánchez Ordóñez Lindsay. Tardes. Sánchez Vizcarra Maurice Isaac Aldair. Presente. Takura Kishimoto Megumi Almendra. Terrazas Inocencio Valeria Marcia. Presente. Torre Carpio Luis Armando. Marín de la Cruz Ximena Jimili. Presente. Vera Pérez Gerardo Nicolás. Y Yaranga Aragón. Okay. Hay el quórum correspondiente en la lista. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Debate del proyecto Ley para una educación viable en zonas rurales. Se va a iniciar la sustentación de la ley de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, recaído en el proyecto Ley de la bancada Julio Cetello, proyecto Ley para una educación viable en zonas rurales. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto de la bancada hasta por 5 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, profesores, directivos, integrantes de la Comisión de Educación y parlamentarios. Este día vamos a exponer nuestro proyecto de ley, empezando con una pregunta. ¿Te has puesto a pensar que la educación que recibimos nosotros no llega a todo el país? Este es un tema bastante hablado sobre la educación en el Perú, y estamos hablando sobre la educación en zonas rurales. Pero no es porque no haya escuelas en el Perú, sino por la diferenciada calidad de enseñanza.
En estos últimos años se hicieron muchas pruebas que dejan en claro las diferencias entre la educación rural y la urbana. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, Huánuco, Huancavelica y otros departamentos presentan una tasa mayor del 56% por la no culminación escolar a tiempo. Pero lastimosamente se tornan negativas cuando nos interesamos en zonas rurales. Les puedo explicar un caso muy breve. En Loreto, solamente 2 de 10 adolescentes terminan la secundaria a tiempo, pero cada vez esta situación se triplica en dificultad, ya sea para oportunidades laborales o para terminar el colegio. Un porcentaje que nos debería preocupar mucho sería que en la selva el 36% de adolescentes están embarazadas o ya son madres. Y estudio tras estudio nos muestran que el aprendizaje, materiales o educación escolares en zonas rurales es realmente escasa. A consecuencia de esto, los datos en el Perú un estudio muestra que el Perú se encuentra en el puesto 127 de 137 países, que es realmente decepcionante. Aquí la pregunta que nos deberíamos hacer sería, ¿cómo cambiamos esto? ¿O qué formas hay de llevar ayuda a esos lugares? Les explicaremos a detalle nuestro proyecto para hacer un cambio. Todo este problema surge a raíz de la crisis del sistema educativo peruano. Son múltiples y entre ellas tenemos presupuesto limitado asignado por el Estado, alta tasa de deserción en las escuelas. Esta problemática se da ya que tenemos una alta tasa del 40% de niñas y adolescentes de zonas rurales que han abandonado las escuelas por motivos familiares. También el Ministerio de la Mujer indicó que muchos de los casos de deserción escolar son por embarazo adolescente. Otra de las causas es analfabetismo en el Perú. El Ministerio de Educación viene desarrollando una serie de estrategias y acciones descentralizadas con el objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo de 5,9% a 3,8% de la población 2021. Poca población rural, finalmente, en este contexto, poca población escolar de la zona rural no logran culminar sus estudios, ya que un 24% de estudiantes del nivel secundaria presentan retraso escolar en comparación a un 7,4% del área urbana. Uno de nuestros objetivos en ese proyecto es buscar implementar en el sistema educativo de nuestro país una educación intercultural en todas las zonas de los grupos étnicos del país. En ese objetivo nos respalda el artículo 2 de la Ley de Educación. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica, cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Asimismo, en el artículo 19 podemos apreciar que nos dice que el Estado garantiza y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Tenemos que garantizar a todos los peruanos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema educativo de calidad, que cuente con las condiciones adecuadas para una educación efectiva. En este objetivo nos respalda el artículo 16, es decir, el Estado debe asegurar que nadie se ve impedido de recibir educación adecuada por razón de situación económica, ya sea de límites mentales o físicos. Ahora, queremos lograr un mayor alcance del Estado a zonas que están más alejadas, dando mejores oportunidades. También queremos garantizar materiales y recursos educativos para una atención diferenciada, además de mejorar la infraestructura de las instituciones ya hechas para una mejor seguridad, y es importante implementar las necesidades básicas en las escuelas, más en zonas alejadas y rurales, las cuales necesitan de más atención, cubriendo tanto como la calidad de educación, materiales educativos y recursos básicos. Para finalizar, nuestras conclusiones son una mejoría sobre las zonas rurales, dando a entender que queremos una mejor infraestructura. Queremos que la educación sea viable y de calidad en todo el Perú. Queremos que todos tengan las mismas oportunidades y servicios básicos, que las zonas alejadas no queden excluidas. Queremos hacer un Perú mejor, un Perú con las mismas oportunidades. Agradecemos mucho por su atención al escuchar nuestro proyecto de ley. Esperemos haber concientizado sobre esta problemática en el Perú. Muchas gracias. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la parlamentario escolar de la bancada Imazumac hasta por 2 minutos.
Ante todo, señores parlamentarios presentes, en esta tarde tengan todo mi cordial saludo y respecto a la propuesta que se nos ha presentado, he detallado un inconveniente de cómo vamos a implementar ese sistema educativo en las zonas de los grupos étnicos. Es por ello que no pueden garantizar a que los peruanos no tengan oportunidades y un sistema educativo de calidad. Por último, no hay una información que determine ese proyecto de ley, pues solo está hablando de sus objetivos, pero no habla a cómo se le puede beneficiar a los estudiantes en las zonas rurales. Dicen que van a mejorar la infraestructura, pero para eso deben mejorar las condiciones físicas de un centro educativo y que tengan una relación directa con el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes. Y es tan importante como la influencia que tienen en un ambiente familiar, las nuevas tecnologías, una excelente plana docente y materiales interactivos. Pero no veo en esa propuesta, así que no estoy de acuerdo con este proyecto. Gracias. Tiene el uso de la palabra la parlamentario escolar de la bancada Chabuca Granda hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ricardo Palma hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Victoria Santa Cruz hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Julio Cetello hasta por 2 minutos. Claro. Para aclarar un punto, claramente los resultados de nuestra propuesta se verán cuando nuestro proyecto sea aprobado. Con todo lo que proponemos lograr en educación en zonas rurales, ya sea la llegada de nuevo material, nueva tecnología y en sí todo lo que abarca la educación y lo que proponemos, los resultados se verán en los niños o en los adolescentes que estén estudiando allá. Bueno, eso era lo que quería aclarar en este momento. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José Carlos María Tegui hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ruth Shadi hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Buenas tardes, parlamentario. En este momento yo quería debatir una cosa que es algo que me intriga. En el caso de nuevos materiales más, ¿cómo decirlo?, más de calidad, ¿a qué se refiere con eso de los temas? Y en parte me parece un buen debate, me parece que un buen proyecto de ley y estoy de acuerdo porque en sí necesitamos más calidad de educación en el Perú, en especial por esas zonas rurales que necesitan más de esa educación, más que nosotros. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José María Arguedas hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada
María Milena Moyano, hasta por 2 minutos. Buenas tardes con todos. Quisiera primero hablar de acuerdo a los porcentajes que habían puesto, por ejemplo, de que somos el país 127 dentro de 31. Justo este fin de semana pasaron por el canal Latina un reportaje que van a hacer en la selva y se veía ahí cómo estaban los colegios en lo mismo que dice de mejorar la infraestructura que tienen y dar materiales básicos, porque esto es lo que fomenta un desarrollo bueno del país. Solamente me hubiera gustado que especifiquen un poco más cómo es que harían, qué es lo que implementarían para poder dar esto. O sea, la idea me parece realmente buena, pero tal vez sí podría especificar un poco más, aparte de lo que había dicho de dar materiales más técnicos. Y claro, que sea con los beneficios básicos para todos los peruanos, y más el desarrollo de un niño adolescente, que es lo que va a ser el futuro del país. El parlamentario de la bancada, Julio Cetello, que sustentó el proyecto, tiene 3 minutos para concluir y dar sus palabras finales. Bueno, he visto muchas preguntas sobre cómo podemos llevar a cabo ese proyecto, sobre los objetivos, y nosotros nos basamos bastante en la viabilidad legal, que serían los artículos, como en el artículo 19 que dice educación de los pueblos indígenas de conformidad con lo que está establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la constitución política y los proyectos de ley, y todo en lo general. Después, sobre los objetivos, garantizar a todos los peruanos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato de un sistema educativo de calidad. Eso nos ayuda el artículo 17 que dice la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias en la institución del Estado de educación gratuita. El Estado promueve la creación de centros y así sucesivamente, pero en teoría nos basamos en las leyes y eso es lo que nos ayudaría. También en el sistema de Estado y eso. Para complementar esta parte, me gustaría hablar sobre la implementación de necesidades básicas y la infraestructura en las instituciones, como algunos de mis compañeros estaban comentando de cómo nosotros podemos llevar esta ayuda de infraestructura. Sabemos que los colegios allá no tienen las mejores, digamos, paredes, están agrietadas, no tienen, por ejemplo, los libros para estudiar. Entonces, lo que nosotros proponemos es arreglar todo eso, la infraestructura de un colegio para que sea, por así decirlo, habitable para los estudiantes y que sea algo, que haya armonía y que no sea, y que haya todo lo necesario para que puedan estudiar más que todo. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat de Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán 3 minutos para ejercer este derecho. Ya se encuentra en el chat el link, pueden votar.
Informan el tiempo, por favor. Falta un minuto para terminar la votación. Muchas gracias. ¿Me confirman el tiempo, por favor, para cerrar la votación? Ya se cumplió. Muchas gracias. Mostramos resultados. Presidenta. Han votado a favor 19 parlamentarios escolares, en contra 2 y en abstención 5. En conclusión, ha sido aprobado por mayoría el proyecto de ley. Para una educación viable en zonas rurales. Segundo proyecto. Debate del proyecto Ley Mejor Educación para la Era Moderna. Se va a iniciar la sustentación de la Ley de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, recaída en el proyecto Ley de la bancada Ricardo Palma. Proyecto Ley Mejor Educación para la Era Moderna. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto de la bancada hasta por 5 minutos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me gustaría empezar hablando que lamentablemente la deficiencia de buenos profesionales, la carencia de un buen presupuesto anual, la falta de interés por los estudiantes y la escasez de recursos tecnológicos son grandes problemas. Pero creo que se puede dar solución, aumentando el presupuesto para la educación, y eso conlleva mejor la preparación para los maestros y calidad de enseñanza para los alumnos, lo cual ese presupuesto también serviría para crear colegios en zonas rurales y también para la tecnología en sitios donde más lo necesiten. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ima Sumac hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Chabuca Granda hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ricardo Palma hasta por 2 minutos.
Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Victoria Santa Cruz hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Julio Cetello hasta por 2 minutos. Ok. Pude leer su proyecto y la verdad es que me gustó mucho, pero me hubiera gustado saber más sobre su plan de acción, como su ejecución en este proyecto, cómo lo hubieran llevado a cabo, qué hubieran hecho para solucionar ese problema, cuál era su meta. Me gustó mucho sus beneficios, cómo se respaldaban en las leyes, sus conclusiones, pero siento que eso fue lo que me faltó. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada César Vallejo hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José Carlos Mariátegui hasta por 2 minutos. Buenas tardes con todos. Bueno, en inicio, creo que me pareció muy bien el proyecto que han mencionado en su documento, pero creo que le faltó más recursos porque no especifican la manera de cómo van a llegar a ese desarrollo, ¿no? O la conclusión. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es bueno incentivar a los jóvenes con el uso de la tecnología, pero debieron haber puesto un poco más de contexto al proyecto de ley. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ruth Shadi hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada María Elena Moyano hasta por 2 minutos. Me gustó mucho el proyecto que leí en el PDF. Sin embargo, me hubiera gustado que expliquen más a fondo su proyecto en sí y a qué se refiere. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José María Arguedas hasta por 2 minutos. El parlamentario de la bancada Ricardo Palma, que sustentó el proyecto, tiene 3 minutos para concluir y dar sus palabras finales. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat de Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán 3 minutos para ejercer este derecho. Ya se encuentra el enlace en el chat.
Ya se cumplió el tiempo. Muchas gracias. Natalia, Sí, para el conteo de votos. Sí, vamos a mostrar en pantalla los resultados. Han votado a favor 4 votos a favor, 10 votos en contra y 10 abstención. Ha sido rechazado por mayoría el proyecto de ley Mejor Educación para la Era Moderna. Ahora le daré el pase al vicepresidente porque me retiraré a la bancada para sustentar mi proyecto. Gracias por el pase del presidente Mérez. Ahora, debate el proyecto de ley que promueve e impulsa el programa de finanzas de mi colegio por una buena educación financiera a nivel nacional en el Perú. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley de la bancada Victoria Santa Cruz, proyecto de ley que promueve e impulsa el programa de finanzas en mi colegio por una buena educación financiera a nivel nacional en el Perú. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar para sustentar el proyecto de la bancada hasta por 5 minutos. ¿Se puede presenciar la pantalla? Sí, se observa. Está bien. Buenas tardes y gracias por el paso. El día de hoy voy a sustentar el proyecto de ley que promueve e impulsa el programa Finanzas en mi colegio para una buena educación financiera a nivel nacional en el Perú. Como sabremos, somos uno de los países con el menor desempeño académico, además de que invertimos la menor cantidad a uno de los países que invierte la menor cantidad a nivel mundial en educación. Una prueba PISA en el año 2015, tomada a jóvenes de 15 años, demostró que en el nivel de alfabetización financiera de los jóvenes, Latinoamérica se sitúa en uno de los más bajos. Ante esta problemática, el Estado trató de revertir la situación impulsando un proyecto llamado Finanzas en mi colegio, que es un proyecto iniciado en el 2016 que busca que los estudiantes de educación pública del nivel secundario aprendan sobre el adecuado uso de los recursos económicos. El proyecto tuvo resultados alentadores, ya que en una siguiente prueba PISA obtuvimos 14,8 puntos más que la anterior. Sin embargo,
Estudios y encuestas demuestran que nuestra población aún no tiene el nivel de educación financiera que quisiéramos. Entre una de las cifras más alarmantes está que menos del 5% de la población peruana tiene conocimientos financieros. Por ello, los objetivos ante esta ley son que se busque que todos los peruanos sean ciudadanos responsables y capaces de ejercer una ciudadanía económica plena. Como primer objetivo está la reducción de la pobreza. Si bien el ámbito económico no es el único que genera esta condición, se pueden evitar varios riesgos, como por ejemplo las estafas. Un ejemplo serían los llamados negocios piramidales. Además, las personas que saben ahorrar, pedir préstamos y gestionar riesgos tienen mayores oportunidades de desarrollo. Como objetivo número 2 está la disminución de la desigualdad. La población mayor de edad en el Perú, solo entre el 40 y 50% cuentan con una cuenta bancaria, y en su mayoría son varones. En el marco legal me voy a centrar en 2 puntos de la ley número 28044, Ley General de Educación. En el artículo 9, que es llamado Fines de la Educación Peruana, son fines de la educación peruana, inciso A, formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, religiosa, artística, cultural, afectiva, física y espiritual, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima, y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno. Me voy a centrar en la parte donde dice integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno. Uno no puede ser ciudadano, no puede integrarse a la sociedad si no sabe sobre ámbitos económicos. Y en el artículo 13, en la calidad de la educación, es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Se vuelve a recalcar el hecho de ejercer una ciudadanía. Entre las consecuencias esperadas. Con esto en esencial se busca una mejora en la calidad de vida de las personas y esto se logrará con una mayor educación financiera, siendo capaces de comprender complejos productos, pues se formará un crecimiento económico inclusivo, beneficiando a una economía nacional estable. En conclusión, impulsar, fomentar e incentivar un proyecto ya existente es más práctico que comenzar uno desde cero. Viéndolo desde un punto de vista económico, es una inversión a largo plazo, ya que estaremos forjando a jóvenes en las escuelas secundarias que en un futuro tomarán las riendas de nuestra nación. No va a tener cambios instantáneos, pero sí se va a ver en un futuro. Además, uno no puede ser ciudadano sin saber manejar finanzas. Gracias. Terminada la sustentación, se inicia el debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ima Sumac. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Chabuca Granda. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Ricardo Palma. Estoy a favor del proyecto de ley que acaban de decir porque ya quieren promover una mejor educación financiera y eso ayudaría mucho al Perú porque tendremos un mejor manejo del dinero. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Victoria Santa Cruz. Buenas tardes con todos. En mi opinión, es lamentable que tantos jóvenes hoy en día reciban una muy baja educación, cuando este es un derecho y que depende del gobierno, cuando
cuando estos deberían facilitar la educación a los jóvenes de provincia con una mejor educación en donde les enseñe identidad cultural. Eh, por otro lado, es muy triste que muchas mujeres tan jóvenes como 15, 16 años sean madres y no terminen sus estudios. También puede ser causa de que en los colegios no haya una buena educación sexual. Yo estoy a favor de que se apruebe esta ley, ya que estoy de acuerdo con que mejore la educación y la infraestructura de los colegios en las provincias, tanto como en la capital. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Julio Cetello. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada César Vallejo. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José Carlos Beatere y Elena Moyano. Me parece que es un proyecto muy interesante, ya que incentiva que la población estudiantil pueda aprender mucho sobre la economía financiera. Eso ayudaría a que los estudiantes no inviertan en cosas que no sean necesarias a largo plazo, corto plazo, mediano plazo. La verdad, yo estoy a favor. Bien. Ahora pasamos a... Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Rudy Shadi. Sí, lo mismo con mi compañero anterior. Me pareció interesante y es una buena manera de incentivar el uso de la economía en el Perú. Y particularmente para evitar estafas o problemas de bancarrota que muchos jóvenes pueden pasar por no tener una idea clara en estos temas. Estoy de acuerdo. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada José María Arguedas. Ahora tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada María Elena Moyano. Me parece que, bueno, buenas tardes. Me parece que ese tema es muy importante porque justo como dice, un ciudadano necesita saber de finanzas para poder en sí subsistir también, ¿no?, en la sociedad. Ya sea para, mientras va creciendo, como mencioné el tema del ahorro, que es muy importante desde una edad temprana, la adolescencia. Yo estoy a favor del proyecto, me ha parecido una muy buena idea para poder también aumentar en los colegios, que sería algo beneficioso para la sociedad. Y como mencionó, somos el futuro del país, entonces, ¿por qué no implementarlo para las demás generaciones y poder avanzar? Muchas gracias. El parlamento de la bancada de Victoria Santa Cruz, que sustentó el proyecto, tiene 3 minutos para concluir y dar sus palabras finales. Gracias. Como sabremos y como ya escuché a los parlamentarios su opinión, creo que concluimos y coincidimos en que la educación financiera es la clave para un futuro en nuestro país y en general para una economía sostenible. Una persona educada financieramente siempre va a mantener sus obligaciones financieras bajo control, sin endeudarse ni gastar más dinero del que va a recibir, porque va a saber cómo tener un control de sus gastos, va a planificar, que es lo que también se requiere en un mundo globalizado en donde las finanzas, en donde la economía, como estar interrelacionada, y además es ¿cómo decirlo?, muy cambiante. Y es muy importante estar informado acerca de estos asuntos. Cuando la persona sabe acerca de este rubro, suele usar de manera más adecuada el sistema financiero. Y no solo se refiere a los bancos, sino también a una economía que se puede forjar desde el hogar. Porque hay niños que ya se les enseña desde
desde la casa que se debe ahorrar. Y por ello tenemos el famoso chanchito que ahí guardamos las monedas. Pero hay otras familias en las que no. Por ello tenemos esa mentalidad distinta entre, entre peruanos a veces. Y lo que se busca es un consenso. Buscamos que todos estemos unidos y para poder sacar este país adelante. La economía nacional se va a volver más estable, de hecho. Por ello se va a esperar que con esta ley tener impactos positivos en el desarrollo del país y en el fortalecimiento del sistema, no solo el sistema financiero, también el sistema social, en la unión de par con par, porque vamos a poder contar con ciudadanos que van a estar con la plena conciencia de las acciones económicas que están realizando. Gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace en el chat de Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán 3 minutos para ejercer este derecho. Si encuentran el enlace en el chat, pueden votar, por favor. Me informan el tiempo. El tiempo ya concluyó. Mostramos en pantalla resultados. Veinte personas han votado a favor. Una persona votó en contra. Y 4 en abstención. Ha sido aprobado el proyecto de ley que promueve e impulsa el programa de finanzas de mi colegio por una buena educación financiera a nivel nacional en el Perú. Por mayoría, el proyecto de ley que promueve e impulsa el programa de finanzas de mi colegio en el Perú, financiera a nivel nacional en el Perú. Ahora les paso con
nuestra presidenta. Gracias por el paso. No habiendo otro punto en la agenda y agradeciendo su participación a cada uno de los parlamentarios escolares y a la presencia de los directivos, damos por concluido el trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Se levanta la sesión.